Constitución Sacrosanctum Concilium. Capítulo 3. Los demás sacramentos y los sacramentales. Sacramentos. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Por esto se llaman sacramentos de fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Sacramentales. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Relación con el misterio pascual. Por tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y alabanza de Dios. Necesidad de una reforma en los ritos. Habiéndose introducido en los ritos de los sacramentos y sacramentales, con el correr del tiempo, ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin, y siendo necesarios acomodar otras a las necesidades presentes, el Sacrosanto Concilio determina lo siguiente para su revisión: mayor cabida a la lengua vernácula. Como ciertamente el uso de la lengua vernácula puede ser muy útil para el pueblo en la administración de los sacramentos y de los sacramentales, debe dársele mayor cabida conforme a las normas siguientes. A. En la administración de los sacramentos y sacramentales se puede usar la lengua vernácula para tenor del artículo 36. B. Los componentes, autoridades eclesiásticas territoriales de que se habla en el artículo 22.2 de esta Constitución, preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del ritual romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región, también en cuanto a la lengua, y una vez aceptados por la sede apostólica, empléese en las correspondientes regiones. En la redacción de estos rituales o particulares colecciones de ritos no se omita las instrucciones que en el ritual romano preceden a cada rito, tanto las pastorales y de rúbricas como las que encierran una especial importancia comunitaria. Catecumenado. Restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esta manera, el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebrarán en tiempos sucesivos. En las misiones. En las misiones, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en el uso de cada pueblo, en cuanto puedan acomodarse al rito cristiano según la norma de los artículos 37 al 40 de esta Constitución. Bautismo de adultos. Revísese ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado e insístase en el misal romano, la misa propia, in colatione baptismi.
Bautismo de niños. Revísese el rito del bautismo de los niños y adáptese realmente a su condición y póngase más de manifiesto que en el mismo rito la participación y las obligaciones de los padres y padrinos. Rito breve para casos especiales. Para los casos de bautismos numerosos, en el rito bautismal deben figurar las adaptaciones necesarias que se emplearán a juicio del ordinario del lugar. Redáctese también un rito más breve que pueda ser usado principalmente en las misiones, por los catequistas y en general en peligro de muerte, por los fieles cuando falta un sacerdote o un diácono. Rito nuevo. En lugar del rito llamado Ordo Supplemendi o Missa Super Infantem Bautizatum, prepárese otro nuevo en el cual se ponga de manifiesto con mayor claridad y precisión que el niño bautizado con el rito breve ya ha sido recibido en la Iglesia. Además, para los que bautizados ya válidamente se convierten a la religión católica, prepárese un rito nuevo en el que se manifieste que son admitidos en la comunión de la Iglesia. Bendición del agua bautismal. Fuera del tiempo pascual, el agua bautismal puede ser bendecida dentro del mismo rito del bautismo, usando una fórmula más breve que haya sido aprobada. Rito de la confirmación. Revísese también el rito de la confirmación para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Por tanto, conviene que la renovación de las promesas del bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada según las circunstancias dentro de la misa. Para el rito fuera de la misa, prepárese una fórmula que será usada a manera de introducción. Rito de la penitencia. Revísese el rito y las fórmulas de penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y efecto del sacramento. Unción de enfermos. La extrema unción, que también y mejor puede llamarse unción de enfermos, no es sólo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Reforma del rito. Además de los ritos separados de la unción de enfermos y del viático, redáctese un rito continuado según el cual la unción sea administrada al enfermo después de la confesión y antes de recibir el viático. Número de unciones y oraciones. Adáptese, según las circunstancias, el número de las unciones y revísense las oraciones correspondientes al rito de la unción, de manera que correspondan a las diversas situaciones de los enfermos que reciben el sacramento. Revisión del rito de la ordenación. Revísese los ritos de las ordenaciones, tanto en lo referente a las ceremonias como en los textos. Las alocuciones del obispo al comienzo de cada ordenación o consagración pueden hacerse en lengua vernácula. En la consagración episcopal, todos los obispos presentes pueden imponer las manos. Rito del matrimonio. Revísese y enriquézcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. Si alguna parte están en uso otras laudables costumbres y ceremonias en la celebración del sacramento del matrimonio, el Santo Sínodo desea ardientemente que se conserven. Además, la competente autoridad eclesiástica territorial que se habla en el artículo 22.2 de esta Constitución tiene la facultad, según la norma del artículo 63, de elaborar un rito propio adaptado a las costumbres de los diversos lugares y pueblos, quedando en pie la ley de que el sacerdote asiste, pida y recibe el consentimiento de los contrayentes. Celebración del matrimonio. Celébrese habitualmente el matrimonio dentro de la misa, después de la lectura del Evangelio y de la homilía, antes de la oración de los fieles. La oración
por la esposa oportunamente revisada de modo que inculque la igualdad de ambos esposos en la obligación de mutua fidelidad. Puede recitarse en lengua vernácula. Si el sacramento del matrimonio se celebra sin misa, léase al principio del rito la epístola y el evangelio de la misa por los esposos e impártase siempre la bendición nupcial. Revisión de los sacramentales. Revísense los sacramentales teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación consciente, activa y fácil de los fieles, atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos. En la revisión de los rituales, a tenor del artículo 63, se pueden añadir también nuevos sacramentales según lo pida la necesidad. Sean muy pocas las bendiciones reservadas y solo en favor de los obispos u ordinarios. Provéase para que ciertos sacramentales, al menos en circunstancias particulares y a juicio del ordinario, puedan ser administrados por laicos que tengan las cualidades convenientes. La profesión religiosa. Revísese el rito de la consagración de vírgenes que forma parte del pontificial romano. Redáctese además un rito de profesión religiosa y de renovación de votos que contribuya a una mayor unidad, sobriedad y dignidad, con obligación de ser adoptado por aquellos que realizan la profesión o renovación de votos dentro de la misa, salvo derecho particular. Es laudable que se haga la profesión religiosa dentro de la misa. Rito de exequias. El rito de exequias debe expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país, aun en lo referente al color litúrgico. Revísese el rito de la sepultura de niños, dotándolo de una misa propia. Capítulo 4. El oficio divino. Obra de Cristo y de la Iglesia. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. El mismo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza, porque esta función sacerdotal se prolonga a través de su iglesia, que y sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no solo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente recitando el oficio divino. Por una antigua tradición cristiana, el oficio divino está estructurado de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche, y cuando los sacerdotes y todos aquellos que han sido destinados a esta función por institución de la Iglesia cumplen debidamente este admirable cántico de alabanza, o cuando los fieles oran junto con el sacerdote en la forma establecida. Entonces es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Obligación y altísimo honor. Por tanto, todos aquellos que ejercen esta función, por una parte, cumplen la obligación de la Iglesia y por otra, participan del altísimo honor de la esposa de Cristo, ya que mientras alaban a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. Valor pastoral del oficio divino. Los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio pastoral rezarán con tanto fervor las alabanzas de las horas cuando más vivamente estén convencidos de que deben observar la amonestación de San Pablo. Orad sin interrupción. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pues solo el Señor puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan, según dijo: sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Por esta razón los apóstoles, al constituir diáconos, dijeron: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Pero a fin de que los sacerdotes y demás miembros de la Iglesia puedan rezar mejor y más perfectamente el oficio divino,
En las circunstancias actuales, el Sacrosanto Concilio, prosiguiendo la reforma felizmente iniciada por la Santa Sede, ha determinado establecer lo siguiente en relación con el oficio según el rito romano. Curso tradicional de las horas. Siendo el fin del oficio la santificación del día, restablezcase el curso tradicional de las horas, de modo que dentro de lo posible, éstas correspondan de nuevo a su tiempo natural, y a la vez se tenga en cuenta las circunstancias de la vida moderna en que se hallan especialmente aquellos que se dedican al trabajo apostólico. Por tanto, en la reforma del oficio, guárdese estas normas. A. Laudes como oración matutina y vísperas como oración vespertina, que según la venerable tradición de toda la Iglesia, son el doble quicio sobre el que gira el oficio cotidiano. Se debe considerar y celebrar como las horas principales. B. Las completas tengan una forma que responda al final del día. C. La hora llamada maitines, aunque en el coro conserve el carácter de alabanza nocturna, compóngase de manera que pueda rezarse a cualquier hora del día y tenga al menos salmos y que tenga menos salmos y lecturas más largas. D. Suprímase la hora de prima. E. El coro consérvese las horas menores, tercia, sexta y nona. Fuera del coro se puede decir una de las tres, la que más se acomode al momento del día. Fuente de piedad. El oficio divino, en cuanto a oración pública de la Iglesia, es además fuente de piedad y alimento de la oración personal. Por eso se exhorta en el Señor a los sacerdotes y a cuantos participan de dicho oficio que al rezarlo la mente concuerde con la voz y para conseguirlo mejor adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos. Al realizar la reforma, adáptese el tesoro venerable del oficio romano de manera que puedan disfrutar de él con mayor amplitud y facilidad todos aquellos a quienes se les confía. Distribución de los salmos. Para que puedan realmente observarse el curso de las horas propuesto en el artículo 89, distribúyase los salmos no en una semana, sino en un periodo de tiempo más largo. El trabajo de revisión del Salterio, felizmente emprendido, llévese a término cuanto antes, teniendo en cuenta el latín cristiano, el uso litúrgico, incluido el canto, y toda la tradición de la Iglesia latina. Ordenación de las lecturas. En cuanto a las lecturas, obsérvese lo siguiente. A. Ordénese las lecturas de la Sagrada Escritura de modo que los tesoros de la palabra divina sean accesibles con mayor facilidad y plenitud. B. Estén mejor seleccionadas las lecturas tomadas de los padres, doctores y escritores eclesiásticos. C. Vuélvase su verdad histórica a las pasiones o vidas de los santos. Revisión de los himnos. Restitúyase a los himnos en cuanto sea conveniente. La forma primitiva, quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico, es menos conforme a la piedad cristiana. Según la conveniencia, introdúzcanse también otros que se encuentran en el rico repertorio himnológico. Tiempo del rezo de las horas. Ayuda mucho tanto para santificar realmente el día como para recitar el fruto espiritual las horas, que en su recitación se observe el tiempo más apropiado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. Obligación del oficio divino. Las comunidades obligadas al coro, además de la misa conventual, están obligadas a celebrar cada día del oficio divino en el coro, de esta forma. A. Todo el oficio, las comunidades de canónicos, de monjes y monjas y de otros regulares obligados al coro por derecho o constituciones. B. Los cabildos catedrales o colegiales,
las partes del oficio a que están obligados por derecho común o particular. C. Todos los miembros de dichas comunidades que o tengan órdenes mayores o hayan hecho profesión solemne, exceptuados los legos, deben recitar en particular las horas canónicas que no hubiera rezado en coro. Los clérigos no obligados a coro, si tienen órdenes mayores, están obligados a rezar diariamente en privado o en común todo el oficio, a tenor del artículo 89. Determinen las rúbricas de oportunas conmutaciones del oficio divino con una acción litúrgica. En casos particulares y por causa justa, los ordinarios pueden dispensar a sus súbditos de la obligación de rezar el oficio, en todo o en parte, o bien permutarlo. Oración pública de la Iglesia. Los miembros de cualquier instituto de estado de perfección que en virtud de las constituciones rezan alguna parte del oficio divino, hacen oración pública de la Iglesia. Asimismo, hacen oración pública de la Iglesia si rezan en virtud de las constituciones según el oficio parvo, con tal de que esté estructurado a la manera del oficio divino y debidamente aprobado. Recitación comunitaria del oficio divino. Siendo el oficio divino la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico que alaba públicamente a Dios, se recomienda que los clérigos no obligados a coro y principalmente los sacerdotes que viven en comunidad o se hayan reunidos, recen en común al menos una parte del oficio divino. Todos cuantos rezan el oficio ya en coro, ya en común, cumplan la función de que que se les ha confiado con la máxima perfección, tanto por la devoción interna como por la manera externa de proceder. Conviene además que según las ocasiones se cante el oficio en el coro y en común. Participación de los fieles en el oficio. Procuren los pastores de las almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la iglesia los domingos y fiestas más solemnes. Se recomienda, asimismo, que los laicos recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí, e inclusive en particular. Uso del latín o de la lengua vernácula. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo, para aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36. El superior competente puede conceder a las monjas y también a los miembros, varones no clérigos o mujeres, de los institutos de estado de perfección, el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aun para recitación coral, con tal de que la versión esté aprobada. Cualquier clérigo que obligado al oficio divino lo celebra en la lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere el punto 2, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. De la mano de María al encuentro con Jesús.